Centro de reducción de un sistema de fuerzas. Siempre es posible reducir un sistema de fuerzas a un sistema equivalente formado por una fuerza y una cupla en un punto cualquiera adoptado como centro de reducción. Si yo tengo un sistema de fuerzas, yo lo que puedo hacer es mover todas las fuerzas hacia un punto y agregar todos los momentos que generan al mover estas fuerzas. Y después hacer la sumatoria vectorial de las fuerzas y la sumatoria de los momentos. Entonces, dice, se trasladan todas las fuerzas F al punto elegido, se suman las fuerzas concurrentes para obtener la resultante y se suman los momentos generados por las fuerzas con respecto al punto de reducción elegido y se obtiene la cupla resultante. Entonces yo tengo un sistema de fuerzas aplicado, elijo un punto al cual trasladar todas esas fuerzas manteniendo su dirección. Entonces, cuando corro una fuerza, agrego una cupla, que va a ser el momento que generaba esta fuerza con respecto a ese punto elegido. Entonces después yo reduje todo este sistema a un sistema de fuerzas concurrentes más una sumatoria de cuplas. Entonces la resultante va a ser la sumatoria de fuerzas y el momento resultante va a ser la sumatoria de los momentos. La fuerza resultante R es independiente del centro de reducción elegido y la cupla resultante sí depende del punto elegido. Fíjense lo que pasa acá. Si yo tengo una resultante y un momento resultante referido a un centro O, yo puedo, si yo cambio la fuerza, muevo la fuerza R' va a ser igual a R, pero el momento R' va a ser distinto de MR. Si tomo un nuevo punto de reducción O, queda R igual a R', pero MR es distinto de MR'. Y la relación entre los dos momentos va a ser el momento de R respecto de O' va a ser igual al momento de R respecto de O más O' vectorial R. Solo en el caso de que R sea igual a 0, los momentos son iguales. Equilibrio. Un sistema de fuerzas que actúa sobre una chapa está en equilibrio solo si el trabajo virtual es nulo para cada componente independiente del desplazamiento virtual. Esto es lo mismo que en estática puntual. Entonces, para una chapa libre con 3 grados de libertad, el trabajo virtual va a ser tau x por la sumatoria de la fuerza según x más tau y por la sumatoria de la fuerza según y más tita z por la sumatoria de momentos con respecto al centro de coordenadas. Entonces, para que esto esté en equilibrio, cada componente tiene que ser 0 cada componente del trabajo virtual. O sea que tau x por la sumatoria de fx tiene que ser igual a 0. Como tau x distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es la sumatoria de las fuerzas según x, también tiene que ser 0 la sumatoria de las fuerzas según y, y también tiene que ser 0 la sumatoria de los momentos de la fuerza respecto del centro de coordenadas. Para una chapa libre, tau x, tau y tita z son distintos de 0. Entonces lo que tienen que ser 0 son la sumatoria de las componentes. Condiciones de equilibrio según las componentes del trabajo virtual. Supónganse que mi trabajo virtual está dado por 2 traslaciones y una rotación. Una traslación T1 según el versor T1 y una traslación T2 según el versor T2. Y una rotación θ3 según el versor K. Obviamente, para que estas 3 componentes sean independientes, T1 vectorial T2 tiene que ser distinto de 0. O sea que no son paralelas. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones de equilibrio? Para que el trabajo virtual sea igual a 0 de todo el sistema de fuerzas, tiene que ser 0 la sumatoria de la componente de la fuerza según T1, la sumatoria de las componentes de la fuerza según T2 también igual a 0 y la sumatoria de los momentos de la fuerza también tiene que ser, con respecto al centro de rotación, también tiene que ser igual a 0.
Si yo tengo mi desplazamiento virtual está dado por dos rotaciones y una traslación, obviamente que la traslación no perpendicular a la recta que une los dos centros de rotación. Entonces voy a tener θ 1 según K, θ 2 según K y tau 3 según T no perpendicular a la recta C1 C2. Entonces el trabajo virtual, para que sea cero, como las componentes del desplazamiento virtual son distintas de cero, lo que tiene que ser cero, mis condiciones de equilibrio con estas componentes de desplazamiento virtual tienen que ser la sumatoria de momentos con respecto al punto 1 de toda la fuerza tiene que ser igual a 0. La sumatoria de momentos con respecto al punto 2 de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas proyectadas sobre T3, el versor traslación, también tiene que ser igual a 0. Estas son las tres componentes de equilibrio que me surgen cuando tengo el desplazamiento virtual expresado con estas componentes, θ1, θ2 y τ3. Si tengo tres rotaciones con los centros no alineados, θ1, θ2 y θ3, para que el trabajo virtual, mis tres condiciones de equilibrio que surgen son que la sumatoria de momentos de toda la fuerza con respecto a cada centro de rotación sea igual a 0. Esta es una condición, estas tres condiciones son condiciones independientes, ¿sí? Son las condiciones que me surgen por este desplazamiento virtual. Tres sumatorias de momentos respecto a tres puntos no alineados. Chapa con 2 grados de libertad. ¿Qué pasa cuando tengo una chapa con una biela donde mi desplazamiento puede ser únicamente, puede ser una rotación referida perteneciente al eje de la biela y una traslación perpendicular a la misma? Entonces mi desplazamiento virtual, las dos componentes va a ser τ1 según T1 y θ2 según K. Entonces, ¿cuáles son las componentes, las condiciones de equilibrio que tengo disponibles en esta situación? Cuando yo tengo una biela, en el sentido de la biela yo sé que no se mueve, que está en equilibrio porque la biela me genera esa condición de que todos los puntos de esa recta no se pueden mover en la dirección de la recta. Entonces, las componentes, para que esto esté en equilibrio, las condiciones de equilibrio que tengo que cumplir son que la sumatoria de fuerzas proyectadas sobre T1, o sea, perpendicular a la biela, sean iguales a 0. Y la sumatoria de momento con respecto a un punto cualquiera perteneciente a la recta de la biela también tienen que ser igual a 0. Si se cumplen estas condiciones, yo sé que esa chapa está quieta. También con la chapa vinculada a una biela, también las condiciones que puedo aplicar, o sea, este desplazamiento virtual puede estar definido por dos rotaciones con centros pertenecientes a la recta de la biela. Entonces, mis condiciones que puedo aplicar también para generar el equilibrio son que la sumatoria de fuerzas con respecto a un punto perteneciente a la biela sea igual a 0 y puedo plantear sumatoria de momento de fuerza con respecto a otro punto perteneciente a la recta de la biela también igual a 0. Estas dos condiciones son independientes. Reacciones en las bielas. Sea una chapa vinculada con una biela, va a tener 2 grados de libertad. Se pone en evidencia la reacción de la biela eliminándola. De esta manera la chapa adquiere un nuevo grado de libertad. O sea, yo retiro la biela y agrego la fuerza que ejercería la biela, ¿sí? Entonces, ahora la chapa va a tener 3 grados de libertad. Se adopta como sentido de la fuerza el sentido del versor entrante a la biela, el versor E, ¿sí? O sea que mi fuerza la voy a considerar como que estuviese traccionando a la biela. Y la condición de equilibrio, o sea, estando en equilibrio, o sea, dándose el equilibrio en las otras dos situaciones, cuando yo saco la biela, adquiere un grado de libertad y gano una ecuación de equilibrio. Y la ecuación de equilibrio va a ser que la sumatoria de fuerzas en dirección de la biela tienen que ser igual a 0. Y de esta condición yo voy a poder determinar la reacción de la biela.
Si la chapa está vinculada con dos bielas colineales, nos queda una sola condición de equilibrio y dos incógnitas. Entonces decimos que es estáticamente indeterminado. Si tengo dos bielas colineales, las dos bielas son redundantes y se acuerdan que nosotros solamente podemos determinar las reacciones de las bielas estrictas. Bueno, este es el caso que estábamos mencionando. Tengo dos bielas colineales, tengo una sola ecuación de equilibrio y voy a tener dos incógnitas. Entonces es estáticamente indeterminado. Chapa con un grado de libertad. Chapa con dos bielas no paralelas. Al poner en evidencia las reacciones de ambas bielas, las chapas se convierten en una chapa libre de grado de libertad igual a 3. Planteamos dos rotaciones alrededor de dos puntos cualesquiera no alineados con C0. Bien, cuando yo tengo una chapa con un grado de libertad, que puede ser este caso, que tiene dos bielas que se cortan en un punto, que no son colineales, esta chapa tiene un grado de libertad. Lo primero que tengo que hacer es plantear el equilibrio, que esta chapa no se mueva, para poder sacar las bielas y poder plantear las otras condiciones de equilibrio. Entonces, lo primero de todo, para que el trabajo virtual sea cero y yo pueda determinar las reacciones, es que la sumatoria de momentos respecto del punto donde se cruzan las bielas sea igual a 0, de todas las fuerzas. ¿Sí? Una vez que se cumple esa condición, ahí sí puedo sacar las bielas, poner en evidencia sus esfuerzos en dirección, como fuerzas en dirección de la biela, y al sacar las dos bielas gano 2 grados de libertad y puedo plantear dos ecuaciones de equilibrio, que pueden ser o sumatoria de momentos con respecto a dos puntos no alineados con C0, ¿sí? Que sean independientes de ese valor, de esa sumatoria de momentos, o también puedo plantear sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. Al estar la chapa libre, yo puedo plantear las ecuaciones, cualquier tipo de ecuación. Si las bielas son redundantes, las reacciones son estáticamente indeterminadas. Obviamente que primero tengo que plantear el equilibrio, como esta chapa tiene un grado de libertad, tengo que plantear el equilibrio con la sumatoria de momento de la fuerza con respecto al punto donde se cortan, donde concurren las bielas. Una vez que sé que esto está en equilibrio, recién ahí puedo sacar las bielas. Pero si yo saco estas 4 bielas, yo gano 2 grados de libertad. Entonces voy a tener dos condiciones de equilibrio y voy a tener 4 incógnitas. Por eso es estáticamente indeterminado. Chapa con dos bielas paralelas. Cuando tengo una chapa con dos bielas paralelas, tengo un grado de libertad. Y este grado de libertad es la traslación perpendicular a las bielas. Entonces, la única ecuación de equilibrio, entonces tengo que garantizar que esta chapa, que tiene un grado de libertad, no se mueva. Para que no se mueva, tiene que tener equilibrio con la traslación, o sea que la sumatoria de fuerzas proyectadas sobre la dirección perpendicular a las bielas tiene que ser igual a 0. Una vez que se cumple esto, yo sé que el trabajo virtual me da 0 y esto está en equilibrio. Recién ahí puedo poner en evidencia las reacciones de las bielas paralelas, B1 y B2. Y en este caso, al poner en evidencia las dos reacciones, la chapa adquiere 2 grados de libertad y con dos condiciones de equilibrio, que pueden ser una traslación no paralela a T, puede ser una traslación en cualquier sentido, menos en el sentido de T, porque eso ya dijimos que era igual a 0, me va a dar 0 igual a 0, pero las dos condiciones que me surgen pueden ser dos sumatorias de momentos con dos puntos cualesquiera, sin que la recta que une los dos puntos sea perpendicular a T. Chapas isostáticas, grado de libertad igual a 0.
Si suprimimos cualquiera de las tres bielas, la chapa adquiere un grado de libertad y una condición de equilibrio. Si suprimen las tres bielas simultáneamente, la chapa adquiere 3 grados de libertad y nos quedan 3 condiciones de equilibrio con 3 incógnitas, que son las reacciones de las bielas. En este caso, si yo suprimo una sola biela, la chapa adquiere un grado de libertad. ¿Y cuál va a ser este grado de libertad? Va a ser el giro con respecto a este punto. Entonces, si esto se puede mover con respecto a este punto, yo tengo una ecuación de equilibrio que plantear, que va a ser que la sumatoria de las fuerzas, incluida la reacción SB, con respecto del momento, con respecto al punto C, sea igual a 0. Entonces, en esta ecuación va a participar la reacción SB y voy a poder determinar su valor. Si yo saco las tres bielas a la vez, yo puedo plantear voy a tener 3 grados de libertad. Y esto me permite plantear 3 ecuaciones de equilibrio cualesquiera, siempre que sean independientes entre sí. Para que sean independientes puedo plantear 2 traslaciones en cualquier dirección, no paralelas por supuesto, y una rotación, o sea una sumatoria de momento. 2 sumatorias de fuerza en 2 direcciones no paralelas y una sumatoria de momento. O puedo plantear 2 sumatorias con respecto a 2 puntos cualesquiera y una proyección de fuerza tal que la dirección de las proyecciones de la fuerza no sea perpendicular a la recta que une los 2 puntos con los cuales yo calculé los momentos, porque si no me quedarían 3 ecuaciones que no son independientes. No voy a poder determinar el valor de estas 3 incógnitas. Entonces puedo plantear 2 momentos y una traslación con esa condición, o puedo plantear 3 sumatorias de momentos, pero ¿con qué condición? Con que los 3 puntos de sumatoria de momentos no estén alineados. Entonces de esa manera voy a tener 3 condiciones de equilibrio independientes entre sí y voy a poder determinar las 3 incógnitas. Análisis de la condición de equilibrio en una chapa libre. Una chapa libre bajo cargas está en equilibrio si el sistema resultante de las fuerzas aplicadas es nulo. Bien, o sea que la resultante tiene que ser igual a 0 y el momento de la sumatoria de momento de todas las fuerzas también tiene que ser igual a 0. Si pasa esto, decimos que el sistema es un sistema nulo. Un sistema plano de fuerzas puede ser reducido a una fuerza, a una cupla o a un sistema nulo. Si las fuerzas son concurrentes, lo voy a poder reducir a una única fuerza. Si las fuerzas no son concurrentes, lo voy a poder reducir a una fuerza y a una cupla. Si las fuerzas no son concurrentes y la sumatoria de fuerzas es igual a 0, va a quedar reducido a una única cupla. Y si la sumatoria de fuerzas es nula y la sumatoria de momentos es nula, va a quedar reducido a un sistema nulo. Condiciones de equilibrio. Bien, ya estuvimos viendo. Sea una dirección indicada por el versor T, la condición de equilibrio exige únicamente que la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas sobre dicho versor sea nula. Sumatoria de F proyectadas en T tiene que ser igual a 0. La resultante del sistema de fuerzas puede no ser nula. En este caso será normal al versor T. Ecuación de momento. Da un punto C. La condición de equilibrio de momentos de un sistema de fuerza exige que la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto al punto dado sea nula. O sea, la sumatoria de fuerza con respecto a C tiene que ser igual a 0. El momento resultante con respecto al punto C es nulo. Si es nula, la resultante de las fuerzas o cuando la recta de acción de la resultante contiene al punto C. Entonces, condiciones de equilibrio en la chapa libre. Yo tengo 3 grados de libertad. Entonces sé que tengo 3 condiciones de equilibrio, pero estas tienen que ser independientes. Entonces, puedo plantear varios conjuntos de 3 ecuaciones independientes. Y esto lo hago en función de los desplazamientos virtuales, de las componentes del desplazamiento virtual. Entonces, el planteo 1 puede ser plantear
una sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera y dos sumatorias de fuerzas con respecto a una dirección T2 y una dirección T3, con la condición de que estas dos direcciones no sean paralelas. En ese caso yo me garantizo que estas tres ecuaciones son independientes. Planteo 2. Adoptamos dos ecuaciones de momento y una proyección. Bien, pueden ser, para que sean independientes, puede ser la sumatoria de momentos con respecto a C1, sumatoria de momentos con respecto a C2, cualquiera sean estos dos puntos, porque la chapa es una chapa libre, y sumatoria de fuerzas con respecto a una dirección, pero esta dirección está condicionada a que no sea perpendicular a la recta que une estos dos puntos. Si no es perpendicular a esta recta, entonces estas tres condiciones van a ser independientes. Planteo 3, adoptando tres ecuaciones de momento. Como ya lo dijimos, lo mencionamos, en una chapa libre que tiene 3 grados de libertad, puedo plantear tres sumatorias de momento con respecto a tres puntos cualesquiera, con una única condición, que estos tres puntos no estén alineados. Si están alineados me van a dar condiciones de equilibrio que no son independientes y una de ellas se me va a hacer 0 igual a 0 y no voy a poder determinar las tres incógnitas que yo tendría que determinar. Con estos tres planteos podemos determinar las reacciones de las bielas de las chapas isostáticas. A estas ecuaciones las llamamos ecuaciones resolventes. Verificación. Una vez calculadas las reacciones con las ecuaciones resolventes, es conveniente verificarlas. ¿Cómo puedo verificarlas? De dos maneras. Con una condición independiente con cada grupo de dos ecuaciones resolventes. ¿Sí? Yo tengo tres ecuaciones resolventes, ¿sí? Con las cuales resuelvo las reacciones. Entonces yo voy a verificar, agarro dos de esas ecuaciones con las que resolví la ecuación y busco una que sea independiente a esas dos, ¿sí? Por ejemplo, si esas dos ecuaciones son dos sumatorias de momentos respecto a dos puntos, una ecuación independiente con esas dos va a ser una sumatoria de momentos con respecto a un punto que no pertenezca a la recta que une esos dos puntos. ¿Está claro? O sea, que me queden tres puntos no alineados sería. Entonces, con cada par de ecuaciones resolventes yo busco una ecuación independiente con esas dos, entonces me va a quedar tres ecuaciones distintas pero independientes entre sí. Y la otra manera, dice, es con tres condiciones de verificación, cada una dependiente con cada grupo de dos ecuaciones resolventes. Acá hago al revés. Yo tengo tres ecuaciones resolventes. Agarro dos, ¿sí? Dos de las que usé. Entonces, busco, por ejemplo, se ve bien con los momentos. Por ejemplo, que yo resolví con dos sumatorias de momentos con respecto a dos puntos. Entonces, agarro esas dos ecuaciones y busco una ecuación que dependa de esas dos. Va a ser una sumatoria de momentos en la misma recta de esos dos puntos, ¿sí? Si hago esto, busco una ecuación dependiente con cada par de ecuaciones resolventes, voy a tener un sistema de tres ecuaciones para verificar distintas de las resolventes. Este es el sentido de la verificación. Es fundamental la verificación porque tenemos que dar valores reales y no podemos equivocarnos.